A todos su asistencia a nuestro séptimo webinario, sí, del capítulo latinoamericano de Doha. Esta ocasión toca la participación de la doctora María Luisa Lazo de la Vega Monroy y es un gusto para mí presentarla. No solo porque es una investigadora muy productiva y una cercana colaboradora, sino además pues una amiga. Sí, entonces voy a permitir darles una breve reseña curricular de la doctora, porque les digo, es muy productiva y bueno, es poco el tiempo que tenemos para esto. Entonces, bueno, la doctora María Luisa Lazo de la Vega es química farmacéutica bióloga por la Universidad de Guanajuato. Realizó una estancia profesional en el Instituto de Patología Celular Christian de Dubé en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Realizó su doctorado en Ciencias Biomédicas en la Unidad de Genética de la Nutrición del Instituto Nacional de Pediatría, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, realizó 2 estancias de investigación en el Diabetes Center and Center of Regeneration Medicine and Stem Cell Research de la Universidad de California en San Francisco y una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Ciencias Médicas en la Universidad de Guanajuato, Campus León, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ella en esta línea laboral se desempeña en 2 áreas de investigación principales. Una de ellas es abordaje molecular y clínico para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, en la que trabaja en la búsqueda de biomarcadores para diagnóstico y monitoreo de enfermedades como diabetes, hígado graso y cáncer. Y una segunda línea de investigación es justo en el tema que hoy nos va a impartir, que es origen de la salud y la enfermedad durante el desarrollo. Tiene una producción científica amplia, entre ello puedo mencionar que tiene 21 artículos científicos, 7 capítulos de libro, más de 190 citas bibliográficas y bueno, ha formado a diferentes alumnos de licenciatura, maestría y posgrado y pertenece a varias asociaciones a nivel internacional. Entonces, bueno, para mí es un gusto presentarla el día de hoy y bueno, los dejaré con su presentación. Al término de ella pasaremos con la sesión de preguntas que nos hará favor Cristian de dirigir. María Luisa, doctora María Luisa Lazo, un gusto tenerla con nosotros. Adelante con su charla. Muchas gracias, doctora Gloria. Y bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la mesa directiva del capítulo latinoamericano de Doha por la oportunidad de compartir con ustedes y con la audiencia esta línea de investigación que nos emociona mucho, justamente por los potenciales que tiene. Y bueno, pues el día de hoy justamente hablaremos de una oportunidad para las intervenciones durante el embarazo, que son los sensores de nutrientes placentarios. Ok, bien, pues no es nuevo para esta audiencia el concepto DOHA o Developmental Origins of Health and Disease, que comienza justamente con esta hipótesis de Barker en la cual él establece que las condiciones adversas in útero están asociadas con un incremento en la mortalidad en la etapa adulta. Esto se deriva después hacia búsqueda de potenciales mecanismos como pueden ser la deprivación de nutrientes y la adaptación que a nivel postnatal se lleva de esta deprivación de nutrientes. Y esto, bueno, era conocido como la hipótesis del genotipo ahorrador. Y potencialmente también un fenotipo ahorrador. Y generalmente ya ahora hablamos de DOHA, no nada más como este periodo in útero, sino que engloba todo el ambiente que se tiene antes, durante el embarazo y durante los primeros años de vida, y cómo estos efectos o estos factores ambientales pueden influenciar la salud a nivel adulto a largo plazo y pueden tener efectos tanto sobre crecimiento, estructura de los órganos, metabolismo y función. Todo esto denominado también programación de alguna manera
de la salud a nivel adulto. Sin embargo, la hipótesis de Barker justamente comenzó con esta asociación del peso al nacimiento con el riesgo de padecer enfermedades en la etapa adulta. Y en ese sentido ya hay muchísimos estudios que han confirmado y que han retomado esta asociación, ahora no nada más para enfermedad cardiovascular, sino para un sinnúmero de enfermedades como diabetes y síndrome metabólico, hipertensión, obesidad e incluso ciertos tipos de cáncer. Dentro del rango normal de peso al nacimiento, cuando un niño recién nacido se le percentila, digamos, en este peso al nacimiento, se hace de acuerdo a su edad gestacional. Y en este sentido podemos tener las 3 clasificaciones de peso al nacimiento, que serían los niños adecuados para la edad gestacional, los niños que son pequeños para la edad gestacional, por sus siglas en inglés SGA, que son aquellos que se encuentran por debajo de la percentila 10, en una escala o en unas percentilas para una población específica, y los niños que son grandes para la edad gestacional, que están por arriba de la percentila 90. Y en estos 3 grupos de peso al nacimiento se pueden encontrar en ambos extremos fuertes asociaciones con enfermedades metabólicas, de manera que los niños SGA y los niños LGA pueden tener este mayor riesgo de presentar enfermedades durante la vida adulta. Sin duda, en el establecimiento del peso al nacimiento, pues participan una gran cantidad de factores, también principalmente maternos, genética también del feto, y entre estos factores maternos, pues podemos tener nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, disponibilidad de oxígeno, y sin embargo, todos estos factores, aunque muy diversos, son integrados a través de un órgano que es crucial para el crecimiento intrauterino y el establecimiento del peso al nacimiento, que es la placenta. Este órgano, que si bien es transitorio, funciona como este nodo integrador de todos aquellos factores ambientales que pueda tener la madre. Y esta integración se da a través justamente del metabolismo placentario y de las vías de señalización placentarias. Estas modulan tanto la función placentaria como su crecimiento, y esto a la larga entonces repercute en todo lo que es el desarrollo fetal, tanto la disponibilidad de nutrientes, oxígeno, hormonas también, como la programación de los órganos fetales, que entonces cuando este feto salga a la vida postnatal, la vida extrauterina, tiene ya programados para un metabolismo fetal. Unas de las señales que integran estos diferentes factores, pues son sin duda lo que llamamos los sensores de nutrientes. ¿Pero qué son los sensores de nutrientes? ¿A qué le decimos sensores de nutrientes? Bueno, los sensores de nutrientes son estas proteínas o vías de señalización que justamente van a detectar nutrientes a nivel celular o a nivel extracelular, ingresan estos nutrientes a la célula, y entonces estas proteínas se activan o se inactivan, desencadenando efectos fisiológicos a nivel celular. Particularmente el día de hoy nos enfocaremos en 2 sensores de nutrientes muy importantes para el metabolismo no solo de la placenta, sino para todo el metabolismo en mamíferos y en otros organismos, ya que estos 2 sensores de nutrientes son ampliamente conservados en el reino animal y funcionan de manera similar, aunque veremos que no siempre, en diferentes tejidos, que son AMPK y mTOR. AMPK es esta sinasa activada por adenosín monofosfato, y esta sinasa, como su nombre lo dice, es activada por medio de estrés energético, decimos. ¿Qué es esto de estrés energético? Cuando los niveles de AMP superan a los niveles de ATP, decimos que la célula está en este estrés energético, en esta baja de energía intracelular. Y estas situaciones se pueden dar por diversos factores, por ejemplo, una deprivación de glucosa, estados de hipoxia, el ejercicio como tal y un consumo de glucosa excesivo en el ejercicio, por hormonas o algunas vías que son activadas por hormonas, e incluso daño al DNA. Y a su vez esta vía, una vez activada, AMPK se activa generalmente por fosforilación. Una vez activada, echa a andar procesos catabólicos que justamente están direccionados a restablecer este equilibrio energético, a la generación de ATP. Por el contrario, va a disminuir los procesos anabólicos, aquellos procesos que requieran energía, como el crecimiento celular, y va a aumentar la autofagia y la homeostasis mitocondrial.
todo esto encaminado a aumentar el estatus energético o aumentar el ATP. Por otro lado, mTORC1 o la diana de ripamicina en mamíferos del complejo 1 también se activa en respuesta a ciertos nutrientes, pero curiosamente es al contrario. Esto es, la riqueza de nutrientes como aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, incluso folatos, el estrés hormonal como a través de cortisol, factores de crecimiento, oxígeno, van a activar nuevamente fosforilando a través de diferentes vías esta proteína. Y entonces, contrario a lo que hace AMPK, esta proteína va a echar a andar procesos anabólicos, particularmente crecimiento celular, va a aumentar la proliferación y la sobrevivencia celular y va a disminuir la autofagia. Y estas son las acciones canónicas de AMPK y mTORC1. Dado que son dos sensores de nutrientes que trabajan de manera distinta uno del otro, se sabe también que AMPK inhibe esta vía o esta activación de mTORC1. De manera que entonces se les ha llamado un poquito en este tenor de guardar el equilibrio energético como el yin y el yang de los sensores de nutrientes y del crecimiento celular. En la placenta tenemos también estos sensores de nutrientes, ya se sabía que se encuentran expresados, y sin embargo, contrario a otros tejidos como el hígado, como el músculo esquelético, incluso el páncreas endocrino, la célula beta, en los cuales se han estudiado un poquito más estos sensores de nutrientes, en la placenta todavía, hasta hace algunos años, era muy poco estudiado su papel dentro del metabolismo placentario. Y con este afán de conocer un poquito más acerca de este yin y yang de la regulación de los sensores de nutrientes, nosotros quisimos, en el laboratorio de ciencias médicas, quisimos investigar qué pasa con estas proteínas sensoras de nutrientes en la placenta. Entonces, nos basamos un poquito en el hecho de que otros tejidos se sabe que se regula particularmente MPK por hormonas como leptina, grelina, adiponectina, insulina, IGF, y que estas hormonas también regulan a mTOR. No se sabía o no había ninguna evidencia de que MPK, por ejemplo, regulara a mTORC1, y además tampoco se sabía si la vía de MPK también funcionaba de la misma manera en la que funciona en otros tejidos como el músculo a través de una activación por fosforilación de esta sinasa que se llama LKB1 y si las moléculas río abajo de MPK como SIRT1, que es una proteína bastante estudiada ya en otros tejidos por ser blanco del resveratrol, y PGC1 alfa. Entonces, ya se sabía en otros tejidos todo esto, se sabe que MPK produce una ingesta aumentada de glucosa, un aumento en la beta-oxidación de lípidos y en la biogénesis mitocondrial. Pero en placenta, quién sabe. De igual manera, se sabe, como ya lo comentamos, que mTORC1 aumenta síntesis de proteína, transporte de nutrientes y fosforilación oxidativa en otros tejidos. Y en placenta sí se sabía un poquito más acerca de esta vía de mTOR, porque ya hay algunos grupos que han estado estudiándola ampliamente. De manera particular, se sabe que alteraciones durante el embarazo, como pueden ser la obesidad materna pregestacional, la diabetes mellitus gestacional o aquellas madres que tienen productos que tienen restricción de crecimiento intrauterino, pueden modular a la alza, en este caso de diabetes y obesidad, o a la baja, la vía de señalización de mTORC1. Y esta modulación de la vía de mTORC1 tiene efectos fisiológicos. Tiene una disminución en la activación del transporte de nutrientes y fisiológicamente se transportan menos nutrientes cuando esta vía está a la baja. Por el contrario, se transportan más nutrientes hacia el interior de la placenta cuando esta vía está a la alza. Y entonces nosotros quisimos hacernos la pregunta, bueno, muchas preguntas en realidad. ¿Qué factores de la circulación materna pueden estar afectando la activación y la expresión de MPK y mTOR? Porque, bueno, sabíamos que sí, los embarazos adversos como diabetes mellitus gestacional pueden modificar la modulación de mTORC1, pero ¿cuáles serían exactamente estos factores? Si la vía de MPK funciona igual en la placenta a como funciona en otros tejidos, y si esta vía o si estas modulaciones de la vía de MPK y mTOR
pueden estar siendo asociadas con el peso al nacimiento. Y como nuestra variable final es nada más el peso al nacimiento, entonces en este trabajo que fue la tesis de Karen Mata y en la cual en mi parte participaron muchos de los ahora exalumnos del laboratorio, pues nos propusimos justamente ver qué pasa con los sensores de nutrientes en productos o en neonatos con peso bajo al nacimiento, peso adecuado o peso grande al nacimiento para la edad gestacional, pero en embarazos fisiológicos, sin diabetes, sin preeclampsia, sin ningún tipo de alteración y a término. Y en ese sentido, se generan, desde hace varios años estamos generando una biocolección de placenta en el laboratorio Doha de la Universidad de Guanajuato, y de este tomamos aquellas placentas de bebés pequeños, adecuados o grandes para edad gestacional, cuyas madres hubieran tenido un índice de masa corporal entre 18 a 29.9, es decir, sin obesidad. Y de estas placentas, pues medimos la expresión y activación de varias vías de señalización. Del suero materno obtuvimos los datos bioquímicos y la medición de diversas hormonas. Y del suero de cordón también medimos los datos bioquímicos, glucosa, colesterol, triglicéridos y algunas hormonas del suero del cordón umbilical. Aquí brevemente les muestro los datos que obtuvimos de las características clínicas y antropométricas, tanto de las madres, que tenemos aquí arriba, como de los recién nacidos. Y aquí cabe mencionar que la única variable que resultó diferente entre nuestros grupos de mamás, pues fue el índice de masa pregestacional, bueno, y el peso. Solamente para las madres LGA. Nosotros por lo regular encontramos que los bebés LGA o grandes pues venían de madres con obesidad. Y como es nuestra variable de asociación, todo lo que es la antropometría del neonato, pues evidentemente está diferente entre nuestros tres grupos. Pero de manera muy interesante, todos aquellos metabolitos y hormonas que nosotros medimos en la madre son iguales entre los tres grupos. O sea, no cambia, no hay una diferencia entre nuestras madres. Teóricamente, entonces, nuestras madres estarían en un rango metabólico normal, incluso para las hormonas que se midieron. Y en el caso de los neonatos, solamente la insulina y por consiguiente el OMA, el IGF-1 y la leptina fueron diferentes entre nuestros grupos. En particular, fueron diferentes los LGA comparados con los SGA. Es decir, los dos extremos de peso al nacimiento sí tienen valores diferentes de insulina, IGF y leptina. Nos dimos entonces a la tarea, ahora sí, de medir la activación y la expresión de las proteínas sensoras de nutrientes, y en este caso observamos que, justamente como lo esperábamos, aquellos niños de peso bajo para la edad gestacional en su placenta tienen menor cantidad de MPK mayor cantidad de MPK y mayor fosforilación de MPK, indicándonos que esta vía está más activa. Y por el contrario, los LGA la tienen menos activa. Hay que recordar que MPK se activa en estados de baja energía o de estrés energético. Además, esta fosforilación de MPK estuvo asociada con el peso de la placenta y con el peso al nacimiento de manera inversa. Y la única variable materna que nosotros encontramos asociada con la fosforilación de MPK fue el peso pregestacional materno. Y entonces, ante estas correlaciones, nosotros quisimos averiguar un poco más si AMPK o si el AMPK placentario, esta activación de MPK placentario, podría predecirnos el peso al nacimiento. Y eso independientemente de si está asociado o no el peso de la placenta, el índice de masa corporal pregestacional, la glucosa materna, los triglicéridos, la edad gestacional, es decir, todas aquellas variables que pueden afectar el peso al nacimiento. Y aún así, AMPK fosforilada es capaz de predecir este peso al nacimiento. Y esto nos da un poquito de la idea de la importancia que tiene esta vía dentro del metabolismo placentario y evidentemente el efecto que puede tener a nivel ya del peso fetal. Posteriormente medimos aquellas moléculas río arriba y río abajo de AMPK, empezando por LKB1. Decíamos que esta sinasa lo que hace es que fosforila AMPK y la activa. Y encontramos un comportamiento muy similar a la expresión proteica de MPK, en este caso igual,
SGA, los niños pequeños para edad gestacional, tienen mayor cantidad de LKB1 y al momento de medir la fosforilación, evidentemente la proteína de LKB1 está más fosforilada en los pequeños para edad gestacional y menor para los grandes para edad gestacional, de manera igual a MPK. Y de igual manera está asociada con peso de placenta, peso al nacimiento y índice de masa pregestacional. Y no nos podíamos quedar sin asociar o medir si es que esta LKB1 y su activación estaban realmente correlacionadas con la fosforilación de MPK. Es decir, si esta vía de LKB1 sí funciona igual en placenta, evidentemente que lo hace. Mostró una fuerte correlación la activación del LKB1 con la fosforilación de AMPK. Midiendo las moléculas río abajo de AMPK, en particular la expresión de SIRT y posteriormente PGC1, encontramos pues un comportamiento similar, aunque no tan marcado. Aquí no estamos midiendo activación de SIRT, estamos midiendo nada más la proteína, pero aún así, en los pequeños para edad gestacional, la proteína de SIRT1 es mayor comparada con los grandes para edad gestacional y también se asocia el peso al nacimiento. Sin embargo, aquí sí encontramos una variable materna asociada a SIRT, que es la concentración de IGF-1 materno. Y, perdón, al igual que con LKB1, una asociación con la activación de AMPK. Cuando medimos PGC1 alfa, encontramos nuevamente el mismo comportamiento y aquí lo encontramos también con el peso de la placenta y con el peso al nacimiento. Y además con la insulina materna y con el receptor de IGF-1 en la placenta. Entonces, esto nos está diciendo que si bien MPK fosforilada o MPK se activa por LKB1, sus blancos río abajo también están teniendo cierto entrecruzamiento con otras vías, principalmente la vía de la insulina IGF. Y bueno, pues entonces en conjunto para la vía de MPK vemos que está asociada al peso placentario, que está asociada al peso del nacimiento y además observamos que está asociada, todas y cada una de estas proteínas están asociadas a la leptina de cordón umbilical, lo cual nos da una idea de la adiposidad o de que estas proteínas pueden estar relacionadas con la adiposidad del neonato. Solamente en el grupo de pequeños para la edad gestacional, la expresión de MPK y LKB y evidentemente sus proteínas fosforiladas fue mayor en las niñas que en los niños, es decir, en las placentas de niñas que en las de los niños. Y esto también nos da entonces una señal o nos sugiere que la regulación de la vía de MPK tiene un componente de dimorfismo sexual, como se ha visto para otras vías que están modulando factores placentarios. Sin embargo, cuando nos fuimos a ver por índice de masa corporal y entonces separamos a aquellas mamás que tienen un índice corporal normal, un índice de masa corporal normal pregestacional y un índice de masa corporal de sobrepeso, vimos que no hay diferencia en la expresión de estas proteínas. Es decir, esto se lleva a cabo, o estas proteínas se activan y se expresan de manera muy similar, aunque la mamá tenga sobrepeso. ¿Qué pasó después entonces con la activación de la otra vía, que era mTOR? mTOR, por el contrario, decíamos... Sí. Perdón que te interrumpa, no están pasando las diapositivas. ¿No ven las diapositivas? No, no están pasando. Me están reportando ya varias personas que no están cambiando las diapositivas. No sé si puedas volver a reconectar, sí. Quitar... de compartir la presentación y nuevamente... Sí, permítame. ¿En cuál se Aquí está el IGF-1 alfa. Ok. Ajá. Para mí. Sí. Déjame entonces regresarla. Yo las estaba viendo que sí pasaban bien, pero es posible que se haya detenido. Ok. Sí. Ok. ¿Ahí se puede ver? Ya. Estamos PGC1 alfa. PGC1 alfa, ok. Entonces voy a... Antes para mí. ¿Ya se pasó a la vía de MPK? Sí. Sí.
Ok, perfecto. Bueno, entonces, retomando un poquito, veíamos entonces que la vía de MPK está más activa en los pequeños para edad gestacional y menos activa en los grandes para edad gestacional. Y que además, como decíamos, cada una de estas proteínas se asocia de manera negativa con las concentraciones de leptina en el cordón umbilical, lo cual nos da también una idea no nada más del peso del nacimiento, sino de la adiposidad del neonato. Decíamos que cuando hicimos separación por sexo, solamente en el grupo de pequeños para edad gestacional, la expresión de MPK, LKB y sus formas fosforiladas fueron mayores en las niñas que en los niños. Y entonces, pues sí, decíamos que la vía tiene un dimorfismo sexual o presenta este dimorfismo sexual de manera similar a como lo presentan otras vías placentarias. Y cuando comparamos con las mamás de peso pregestacional normal y sobrepeso, no encontramos ninguna diferencia. Entonces, esta activación se presenta, aunque el embarazo sea fisiológico, y está impactando el peso al nacimiento. Aquí ya tenemos la vía de mTOR y cómo esta vía de mTOR, que decíamos que se activa de manera completamente contraria a MPK, en otros tejidos, vemos justamente el mismo patrón. Cuando nosotros tenemos niños pequeños para edad gestacional, esta vía tiene mucho menor expresión que, por ejemplo, por ejemplo, los grandes para edad gestacional, tanto en la expresión de la proteína mTOR como en la fosforilación de esta proteína. Esta proteína, en su fosforilación, en su activación, también se asoció con peso de placenta y con peso al nacimiento. Sin embargo, otra vez, no encontramos ahora una asociación con el peso pregestacional, pero sí con la glucosa materna. Y además encontramos una correlación con la vía de señalización de la insulina medida a través de la fosforilación de AKT308 y con la vía de AMPK, con la activación de AMPK. Y entonces de esta manera demostramos que, como pasa en otros tejidos, AMPK sí puede estar inactivando mTORC1. No es una prueba de concepto porque aquí solamente son correlaciones, pero pareciera que las vías de MPK y mTORC1 se comportan de manera similar en placenta a como se comportan en otros tejidos. Ahora, cuando ajustamos tanto la fosforilación de mTOR como la proteína de mTOR por todas esas variables maternas que nos afectan el peso al nacimiento, solamente el mTOR total se vio capaz de predecir el peso al nacimiento. Y esto nos está diciendo entonces, o nos está sugiriendo que AMPK tiene un poco más de peso en la predicción del peso al nacimiento y que mTOR, a pesar de que sí tiene peso, puede estar siendo influenciado por otras vías. Además de que mTOR se asoció con un estado transitorio metabólico de la madre, porque hay que recordar que esta glucosa materna pues es nada más a término en el momento en que tomamos la muestra de la madre y no representa, digamos, un estatus glicémico a lo largo del embarazo. Mientras que el estatus pregestacional materno que se asoció con AMPK, particularmente el índice de masa corporal pregestacional, nos puede estar hablando de que la modulación de MPK podría estarse dando desde etapas mucho más tempranas en el embarazo, mientras que mTORC1 podría ser un sensor de nutrientes o de lo que pasa a lo largo del embarazo. Y de esta manera, en esta diapositiva resumimos un poquito los hallazgos de ese estudio, en el cual, al contrario de lo que nosotros esperábamos, ni la leptina, ni la granilina, ni la adiponectina, un poco en algunos casos la insulina, el IGF-1, se asocian con la activación de MPK. Básicamente las únicas variables maternas de peso que se asocian con esto, bueno, pues son el peso pregestacional materno, el índice de masa corporal pregestacional materno y la glucosa materna para mTORC1. Pero sí encontramos un aumento y una disminución propiamente de la vía de MPK y por el contrario, una disminución y un aumento de la vía de mTORC1, de la activación de mTORC1. Y además, de manera interesante, que estas proteínas se asocian con el crecimiento fetal, con el peso al nacimiento y posiblemente con la adiposidad. Y que además también pueden ser un yin y un yang dentro de la placenta en la regulación de
de estos nutrientes. Y entonces nos surgen a partir de ello, como todos los estudios, más preguntas. Si no son las hormonas maternas y si no es incluso, por ejemplo, la glucosa materna en el caso de MPK, ¿qué otras variables o qué otros factores que estén en la circulación materna pueden estar siendo asociados con esta activación diferencial en los embarazos fisiológicos? Otra pregunta que surge es, ¿qué pasa en la placenta entonces cuando se activan estas vías? Decíamos que ya hay estudios que saben o que han reportado que el transporte de nutrientes, particularmente de aminoácidos, se ve afectado por mTOR, pero apenas empieza a haber estudios respecto a todo lo que es, por ejemplo, la biogénesis mitocondrial, la fosforilación oxidativa, la oxidación de lípidos, etcétera. Realmente hay muy poquito acerca de eso. Y como sabemos, el metabolismo placentario pues no funciona igual que el metabolismo hepático o el metabolismo del músculo. Tiene su propio metabolismo la placenta y pues vale mucho la pena estudiarlo. Además, también nos preguntamos, bueno, si al momento del nacimiento, entonces en este crecimiento fetal, tenemos una diferencia en pesos asociada a los sensores de nutrientes, ¿qué pasa después, no? ¿Qué pasa después con estos fetos? Desafortunadamente, hasta nuestro alcance podemos abordar estas preguntas dentro de la placenta. El hecho o el seguimiento de las cortes, todos sabemos que es un gran reto, pero hay quien sí ya lo ha hecho y justamente en el mismo año en el que salieron estos resultados de nuestro grupo de trabajo, salieron otros artículos, o salió otro artículo muy, muy interesante en el cual se asocian justamente a MPK y mTOR con también peso al nacimiento, pero con peso corporal y con adiposidad a los 4 a 5 años de edad. Y entonces vemos, particularmente aquí a los 4 y 5 años, una asociación muy similar a la que nosotros veíamos con el peso al nacimiento, tanto para la adiposidad como para el peso al nacimiento. Y bueno, cabe mencionar que esta corte es bastante grande y no nada más eran madres sanas o embarazos fisiológicos, también había algunas pacientes con diabetes y con algunas alteraciones del metabolismo, pero bueno, la importancia del estudio es que a través de nosotros medir sensores nutricionales en la placenta podríamos estar prediciendo un poquito la antropometría postnatal. Y eso es algo que es bastante interesante. También algunos de los blancos de mTOR, como pueden ser la proteína 4-EBP1 y S6K, estaban asociados tanto a peso al nacimiento como a porcentaje de masa grasa en los niños de 4 a 6 años. Aunque aquí el comportamiento no estuvo muy claro porque, bueno, ambos son blancos de mTOR-C1, pero uno está con una asociación negativa y otra positiva. Sin duda, si estos estudios se replican y se estudian en conjunto con variables maternas, podríamos entonces estar hablando de que la placenta nos puede estar diciendo no solo como testigo silencioso lo que pasó durante el embarazo, sino prediciendo lo que puede estar llegando a pasar en una etapa postnatal. Entonces, en la búsqueda, un poquito retomando las preguntas que sí podemos contestar con nuestras cortes actuales, buscamos entonces factores maternos en la circulación que pueden estar asociados a la activación de estas proteínas. Y pues algo que se nos ocurrió o lo que salta a la luz primeramente, si no son las hormonas, pues a lo mejor es la nutrición en estos embarazos fisiológicos. Y entonces en una corte un poquito más pequeña de madres, de binomios madre-hijo, pero ahora solamente adecuados para la edad gestacional, sin este factor confusor del peso al nacimiento, a los cuales se les realizó un cuestionario de hábitos nutricionales y consumo nutricional, un recordatorio de 24 horas y se calculó la ingesta de diversos micronutrimentos y macronutrimentos. Nos enfocamos en ver si esta asociación de MPK, de activación de MPK, se replica solamente en esta saga, en estas adecuados para la gestacional, y si tiene algo que ver algún otro nutrimento. Entonces encontramos que en efecto la correlación tanto con peso al nacimiento, con talla al nacimiento es similar a la que encontrábamos en los otros placentas, y además la concentración, la activación, la fosforilación de mTOR se correlacionó negativamente con el cortisol sérico en cordón. Entonces, esto también nos da un poquito de indicio acerca de
qué mecanismos podrían estar participando en esta asociación que vimos a nivel postnatal de los sensores de nutrientes con el peso de los niños. Y curiosamente, la única proteína, contrario a lo que habíamos visto con AMPK, que se relacionaba nada más con el índice de masa corporal pregestacional, la única proteína que vimos, o la única vía que vimos asociada con nutrimentos, pues fue la de mTOR. Otra vez, esto nos refuerza nuestras hipótesis de que mTOR puede ser un sensor mucho más dinámico a lo largo del embarazo, mientras que MPK puede estarnos diciendo lo que pasa antes del embarazo. Y en este caso, vimos que la fosforilación de mTOR está asociado negativamente con el consumo de la madre de vitamina A y positivamente con el consumo de ácidos grasos trans. Todavía estamos en proceso de analizar los resultados de esta corte, pero podemos adelantarles que hay ciertas vitaminas que también estamos midiendo a nivel sérico materno, y en particular la vitamina D tuvo una correlación positiva con la activación de mTOR en estas madres de peso no obesidad, con recién nacidos de peso adecuado para la gestacional. Y entonces esto sí nos habla de que mTOR puede ser, en efecto, un blanco para la intervención nutricional durante el embarazo. Y dentro de intervenciones nutricionales y intervenciones de estilos de vida, pues no podemos dejar de lado el ejercicio. Hay grupos de trabajo que justamente han demostrado, igual, de manera muy escasa, se ha empezado a investigar si estos sensores nutricionales pueden estarse viendo afectados por otro tipo de intervenciones de estilos de vida, como el ejercicio. Entonces, aquí un grupo australiano, me parece, estudió en ratones qué pasa cuando a aquellas madres que nacieron bajo una restricción de crecimiento intrauterino en un modelo animal de restricción de nutrientes, se embarazan y hacen ejercicio, ya sea desde antes del embarazo o durante todo el embarazo. Y en este sentido ven que cuando el ejercicio se realiza durante el embarazo, este sensor nutricional mTOR se incrementa en su activación, ya sea en aquellas madres que no tenían restricción de crecimiento o en aquellas madres que tenían restricción de crecimiento, es decir, en las placentas de sus hijos. Y algo muy interesante es que esto nada más se da en placentas de ratones machos. Otra vez vemos esta especie de dimorfismo sexual en los sensores nutricionales. Hay algo extremadamente interesante y que nuevamente refuerza esta temporalidad de los sensores nutricionales, es que cuando el embarazo se inició cuando el ejercicio se inició antes del embarazo y continuó durante el embarazo, los efectos no se evidencian, no se observan, no hay diferencia si se empieza desde antes o se hace durante el embarazo. Pero esto es algo muy bueno porque entonces, nuevamente, el embarazo es una ventana muy importante de oportunidad para tomar estos estilos de vida saludables. Y respecto a MPK, ya también hay un estudio bastante, y si se fijan, son estudios bastante recientes en los cuales en ratones también que se ponen bajo una activación de entrenamiento, un ejercicio de entrenamiento, se ve activada esta vía de AMPK-mTOR y hay mejoras en la vascularización de la placenta. Entonces, finalmente, bueno, el ejercicio también es una oportunidad para una intervención del embarazo y qué mejor sería que poder cuantificar de alguna manera en la placenta qué tanto tuvo efecto molecular, ese ejercicio o esa intervención nutricional. Sin embargo, no solo los estilos de vida pueden ser factores de intervención nutricional. Particularmente MPK es una molécula de mucho interés para la intervención, porque decíamos que, bueno, además del estrés energético, etcétera, hay muchos fármacos y moléculas que pueden estar siendo o activando a MPK como su vía de acción, como su blanco finalmente, y justamente una de ellas que se utiliza ya durante el embarazo y durante otros
tanto para diabetes gestacional, ovario poliquístico, etcétera, o que ya hay madres que se embarazan teniendo ya un tratamiento con metformin. Entonces, AMPK ya se sabe extensamente que es un blanco de metformin y curiosamente, y de hecho este artículo acaba de salir muy recientemente, curiosamente AMPK es sensible tanto a altas dosis de metformin, así como lo vemos en los estudios in vitro, como a bajas dosis de metformin, incluso aquellas que se dan durante el embarazo, durante las diabetes gestacionales, por ejemplo. Ya sabemos que cuando una mujer es tratada con metformin, pues evidentemente se empieza con dosis bajas, cuando ya se trató ejercicio, ya se trató dieta tal vez, y pueden ir subiendo estas dosis. Entonces, no importa qué dosis se dé de metformin, se ha demostrado que tanto bajas dosis como altas dosis activan MPK. Y curiosamente los mecanismos son distintos, no me voy a meter mucho en esta parte, pero es algo muy interesante porque tenemos diferentes pools o diferentes conjuntos de AMPK dentro de la célula. Tenemos unos que están añadidos o pegados a los lisosomas y tenemos otros que están libres en el citosol. Y dependiendo de la dosis es que se puede llegar a activar este AMPK. Bueno, y finalmente también el AMPK como blanco de metformin ha sido bastante estudiado en otros tejidos. Y apenas se comienza a estudiar qué pasa en la placenta. Y en ese sentido, quisimos también en otro estudio averiguar si AMPK es capaz de ser modulado por metformin tanto en su proteína total como en su fosforilación en un modelo de in vitro de placenta, que son las células BEBO, las líneas celulares BEBO de placenta humana. Y en ese sentido, pues probamos distintas dosis de metformin a diferentes tiempos. Podemos ver aquí que cuando nosotros incubamos estas células con metformin 24 horas, ya sea a bajas o altas dosis, la fosforilación de MPK se ve contrario a lo que esperábamos, se ve disminuida. Y la MPK total también se ve disminuida. Mientras que cuando se incuban, por ejemplo, a 48 horas, esta cantidad de AMPK total, expresión proteica de AMPK, ya se ve elevada comparado con el control solo en las dosis muy altas, pero la fosforilación no se ve diferencialmente expresada. Y cuando se tienen ya 72 horas de metformin, es la fosforilación la que baja. Y entonces también AMPK y su fosforilación puede ser dinámicamente modulada a través de metformin dependiendo de la dosis. ¿Okay? Entonces, esto también nos da pie para seguir investigando un poco más qué pasa con el metformin sobre AMPK. Y de aquí es, pues justamente, sé que la presentación parece que son más preguntas que respuestas, pero de aquí es de donde surge entonces esta línea y este interés por indagar más acerca de los sensores nutricionales en la placenta humana y en otro tipo de modelos. ¿Hacia dónde van nuestras líneas de investigación actualmente? Pues primero, ya sabemos o ya hemos estado viendo que no solo la activación de estas vías, sino que la proteína o la concentración de proteína per se de AMPK y de mTOR se ve modificada en distintas placentas de ACSGA, en LGA, con metformin. Y entonces queremos saber, bueno, ¿qué está regulando la expresión de estos sensores nutricionales? Y aquí apostamos un poco con los alumnos de doctorado hacia las vías epigenéticas de la modulación de estos sensores. Queremos saber también qué pasa con otras intervenciones y mucho más allá, no nada más qué pasa en un modelo in vitro, sino qué pasa, por ejemplo, con una intervención de metformin en modelo animal, qué pasaría con ejercicio tal vez, sobre estos sensores nutricionales y su activación y su modulación. ¿Qué pasa a lo mejor con otros efectos que pueden tener AMPK o mTOR en la placenta? Y qué se puede explorar acerca del metabolismo placentario modulado por estos dos sensores nutricionales. Y evidentemente, pues no son los únicos sensores nutricionales, existen otras vías metabólicas dentro de la placenta que pueden estar siendo sensores de estatus glicémico, por ejemplo, y queremos ver también qué pasa con estas vías sensoras de nutrientes, porque además, ya esperamos platicarles en un próximo seminario, estas vías sensoras de nutrientes, como lo ven, se interconectan entre ellas, no funcionan de manera aislada.
Y esto también es realmente nada más un pedacito de lo que hacemos en el laboratorio Doha-UG. Yo les hablé nada más aquí del crecimiento y función placentaria de los sensores de nutrientes, pero tenemos también estudios en transporte de nutrientes, receptores placentarios, veíamos, por ejemplo, nutrición de hormonas y fármacos, tenemos estudios en metilación de placenta, a nivel de genética y a nivel también un poquito de lactancia materna. Entonces, como ven, esta es una pieza del rompecabezas que creo que todos en Doha intentamos armar justamente para una mejor salud adulta y pues también evitar un ciclo sin fin que es las enfermedades metabólicas generación tras generación. Y bueno, pues no me queda más que agradecer otra vez la oportunidad, de verdad, por poder compartir estos resultados con ustedes, al grupo Doha-UG, a la doctora Gloria, a los alumnos que participaron en estos estudios de placenta y de sensores nutricionales, a los alumnos actuales que tenemos, que son quienes van a estar continuando esta línea, y bueno, pues a todas las instituciones con las cuales hemos logrado establecer colaboración, que de verdad, sin estas colaboraciones y sin estas discusiones, no sería posible todo lo que se hace. Y bueno, pues les doy muchas gracias por la oportunidad nuevamente, y tampoco puedo dejar de mencionar que las convocatorias de nuestros posgrados están abiertas para que quien se interese un poquito más en todo este tema de la fisiología placentaria y su impacto en Doha. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, María Luisa y todo el grupo. Qué trabajo espectacular, de verdad, muy, muy relevante y como pusiste aquí, de verdad, con muchas perspectivas. Qué bueno que ya están trabajando en eso porque son muchas las cuestiones realmente relevantes. Vamos a abrir para cuestiones. Ya tenemos entonces una manita aquí levantada. Erika, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Luisa. Espectacular, también me uno a la felicitación de Cristiana. Muchas gracias. Y pues, como dices, estás abarcando muchísimos de los puntos, ¿no? Como cruciales para tratar de comprender un poco más los mecanismos que se están correlacionando o integrando, ¿no? En diferentes vías a través del metabolismo. María Luisa, mi pregunta va un poco dirigida con los datos que presentaste. ¿Has contemplado evaluar como factor materno la ganancia de peso? Te lo comento porque, generalmente utilizamos mucho los criterios del Instituto de Medicina Americana, ¿no? En donde pues más o menos se hacen este tipo de caracterizaciones de mujeres de bajo peso, sobrepeso, ¿no? Pero la verdad es que hemos nosotros evaluado con algunos datos de nuestra corte y la verdad es que no nos ha funcionado mucho esta variable de estudio, sin embargo, cuando hemos evaluado ganancia de peso a lo largo del embarazo, vemos unas cosas espectaculares y que están afectando directamente a la metilación en cordón umbilical del receptor de leptina, por ejemplo, ¿no? Y que esto puede estar asociado entonces con diferentes tallas o pesos al nacer. No sé, o sea, has intentado como evaluar con esta variable, ¿no? Ganancia de peso, y no nada más a nivel de cuánto ganó al total, sino, ¿no? A lo largo del embarazo. Y por otro lado, también vi que sí utilizaste diferentes covariables de estudio como, supongo que la edad, ¿no? Tallas, pero no sé si también influye, por ejemplo, en los embarazos sin complicaciones, no sé, como la demografía o algunos de estos datos de vida sociales en donde posiblemente están también influyendo sensores de nutrientes, no sé, algo así. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, sí, realmente es una observación muy buena y de hecho sí lo hicimos y fíjate que siempre que, que comentábamos estos resultados con alguien más, decir, es que la ganancia de peso, curiosamente, nuestras madres, digo, no sé si por ahí se alcanzó a ver en las tablas o no, pero las madres de los 3 grupos ganaron exactamente 12 kilos, más o menos, ¿no?
pero todas. O sea, la ganancia de peso es pareja, a pesar de que algunas partieron con un índice de masa corporal un poco más alto, y no hay ninguna asociación con ganancia de peso, ni de MPK, ni de mTOR, todas las moléculas río arriba, río abajo, y eso es algo que hemos visto consistentemente. Yo no sé cómo comentas si es algo un poquito poblacional a lo mejor, pero o sea, las madres que nosotros al menos hemos evaluado no tienen gran diferencia en ganancia de peso, y esta variable en particular no afecta a ninguna de las proteínas, mira, receptor de leptina, receptores de grelina, bueno, no afecta absolutamente nada, o sea, realmente es como, nosotros creemos que son factores un poquito más sutiles, como por ejemplo micronutrimentos. Nuestras pacientes, eso es cierto, nada más son de la región de León, y particularmente nada más de 2 hospitales. Y lo que sí hemos visto, y eso, bueno, tenemos una N un poquito chiquita como para que se pueda comparar, pero lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, si tú tomas a los pacientes de un entorno de seguridad social, por ejemplo, aquellas que van en el seguro social, por ejemplo, ¿no? Que son madres trabajadoras, que están aseguradas, etcétera, que a lo mejor tienen un poquito más de control o un poquito más de nivel socioeconómico, tienen diferencias en micronutrientes comparadas con aquellas madres que son de la Secretaría de Salud. Esto sería un entorno en el cual no tienen acceso a seguridad social y entonces van esparciadamente o no van a la consulta hasta que ya van a resolver el embarazo, tienen un poquito más de deficiencia nutricional. Entonces sí hay diferencias definitivamente, incluso y son 2 hospitales que estaban a 3 cuadras. Realmente es mucha la diferencia entre un tipo de población y otra en ese sentido, pero no lo hemos visto esto asociado a los factores o a los sensores de nutrientes, al menos en este estudio que les presento. Entonces, ¿sí nos llama la atención? Sí, no, nada más rapidísimo. A lo mejor como dices que ganaron de manera muy pareja, a lo mejor ahí no estás viendo el efecto, sí. Pero fíjate que nosotros donde más hemos visto, y que bueno, es como un poco predecible, es cuando no ganan lo adecuado, a lo mejor, ¿no? O sea, esta parte donde ganan menos o pierden, a lo mejor es por ahí, y no cuando ganan de manera adecuada o mayor a la adecuada, ¿no? A lo mejor por ahí, pero bueno, son datos, qué bueno que me dices esto, porque te digo que a nosotros nos están brincando, ¿no? De forma diferente, entonces puede ser, como dices, totalmente los factores sociales, ¿no? Pero bueno, gracias, María Luisa. Claro. Muchas gracias, Erika, gusto en verte. Igualmente. Muchas gracias, Erika. Voy a pasar para una cuestión aquí del chat de Marcelo. Muchas gracias por la vuestra presentación. ¿Cuál es el impacto de los sensores de nutriente en la angiogénesis? No sé cómo se pronuncia en español. Angiogénesis placentaria. Por ejemplo, la hiperglicemia. Sí, en particular en hiperglicemia no tengo ahorita fresco, digamos, información si afecta o no afecta a través de los sensores de nutrientes la vascularización, pero sí, y la angiogénesis, pero ciertamente, y en particular en este estudio que mostré de los ratones que se someten a ejercicio, no es nada más una cuestión nutricional o metabólica la que regulan los sensores nutricionales, también modulan la angiogénesis, y de hecho MPK es también un sensor no nada más de nutrientes, sino de hipoxia, muy importante. Ya por el tiempo, bueno, pues no se puede hablar de esto, pero hay estudios en los cuales a diferentes altitudes incluso se tienen diferentes niveles de activación de MPK. Entonces, sí, ciertamente la angiogénesis placentaria tiene también un papel río abajo de estos sensores nutricionales, ¿no? Y lo que se demuestra en ese estudio en particular de los ratones es eso, un aumento de la vascularización y de la angiogénesis por la activación de estos sensores. Perfecto. Bueno, vamos a la cuestión ahora de Erika Castaño, por favor. Hola. Hola, María Luisa. Hola. Erika de Colombia. No, yo quería hacer como cuando hicieron la pregunta de la ganancia de peso que hacía la tocaya, pues hay que tener en cuenta que la ganancia de peso siempre va a estar de acuerdo al IMC pregestacional, ¿no es cierto? Entonces, de pronto esas diferencias que la una está viendo, que la otra no está viendo, hay que ajustarlas o hay que verlas de acuerdo a ese IMC pregestacional.
Y en tu presentación, María Luisa, tú no incluiste mujeres con obesidad, ¿cierto? Solamente mujeres con sobrepeso. Ya, bueno, y lo otro que yo quería preguntar, o más bien discutir, esas diferencias que encontraste por sexo en la placenta, en las expresiones de mTOR y de AMPK. No sé qué más, qué otro análisis o qué otra interpretación le has dado. Lo pregunto porque en la tesis mía yo encontré diferencias por sexo en la expresión del transportador de folato y de vitamina B12, por ejemplo. Y los niveles de vitamina B12 en la mamá que llevaban fetos femeninos y fetos masculinos, pues era diferente. Y igualmente los recién nacidos femeninos tenían menores niveles de vitamina B12. Entonces, y luego mostraste algo relacionado con la ingesta de vitamina A y vitamina D, si no estoy mal, porque igual habían cosas que se pasaban rápido. Entonces, ¿cómo logramos integrar todos no sé, esos hallazgos? Porque pues sabemos que mTOR es completamente influenciado por diferentes nutrientes. Cuando estaba yo al inicio del doctorado quisimos ver algunas diferencias en mTOR en la placenta, en placenta y en células vivo con diferentes niveles de ácido fólico. Los resultados nunca los pudimos terminar, pero sí había algo ahí que estaba relacionado entre el folato y la expresión de mTOR. Entonces, no sé qué más has podido lograr interpretar al respecto. Sí, bueno, aquí hay que partir. La realidad es que también esta parte del dimorfismo sexual placentario, a pesar de que ya se ha estudiado bastante y que siempre hay, sobre todo mucho en la metilación y cuestiones moleculares, hay diferencias, también es algo que se tiene que abordar. Hay que recordar que la genética placentaria es la genética del feto, o sea, la placenta tiene un genotipo del feto y entonces tiene esta parte de mamá, papá, que puede estar también predisponiendo o modulando la expresión de transportes de nutrientes, de sensores de nutrientes y de cualquier otra proteína que nosotros querramos medir en la placenta. Lo que pasa es que a veces, la verdad es que, y nos enseñaron, a mí en el doctorado me enseñaron a sesgar un poquito los estudios nada más hacia machos, nada más hacia hembras y generalmente hacia machos porque pues los ratones macho no tienen hormonas, ¿no? Entonces sí es algo en lo que tenemos que tener ya, o lo que debemos de hacer ya sistemáticamente, tratar de diferenciar por sexos los resultados y sí debe haber, o sea, sí hay estudios también en los cuales se establece que pues las placentas femeninas son diferentes a las placentas masculinas y van a funcionar diferente y cada vez más, te digo, a todos los niveles, ¿no? En sensores de nutrientes, en sensores placentarios, en peso incluso, se sabe que el índice ponderal, digamos, de la placenta, o el índice, no recuerdo, como el índice placentario, es diferente si la placenta es femenina o si la placenta es masculina. Respecto a los folatos, ya en mTOR en años recientes hay un estudio muy interesante de Janssen en el cual ellos demuestran, tanto en humanos como en primates no humanos, que mTOR es un sensor de folatos y que responde a las concentraciones de folatos. Entonces sí, definitivamente creo que es un área muy interesante porque hay muchas señales que convergen en esos sensores, ¿me explico? O sea, hay demasiados factores maternos que podrían estarle pegando a esos dos sensores. Gracias. Muchas gracias, Erika. Pasamos a la cuestión ahora de Michelle y después entonces Paola. Michelle dice, excelente presentación, mucha información digerida para todo en un corto tiempo. Si tuvieras la oportunidad de dar los insumos para planificar un programa para mejorar la salud materna en un ambiente de bajos recursos como en muchos de nuestros países, ¿qué intervenciones podrías hacer parte de este paquete de entrega y cuál sería el indicador de progreso? Pues digo, si nos centramos un poquito en estos sensores de nutrientes como indicadores del éxito o no, de a lo mejor de alguna intervención, definitivamente la intervención sería durante el embarazo. Ya vimos que en el caso de mTOR, por ejemplo, hacerlo antes del embarazo pues no tiene mucha diferencia. Sin embargo, sí habría que iniciar primero con una salud materna pregestacional adecuada y si fueran unas intervenciones nutricionales o de ejercicio, podrían
potencialmente, digo, eso sería increíble hacerlo, podrían potencialmente ser censadas o evaluadas a través de la activación de estos sensores nutricionales. Más allá de a lo mejor un peso al nacimiento, porque ahí no estamos evaluando adiposidad, y evidentemente en conjunto con otras variables clínicas, ¿no? Yo creo que siendo otra vez tantos factores los que pueden estar afectando, podríamos tener una convergencia, digamos, de muchas de las intervenciones y a lo mejor no necesariamente lo que nosotros buscamos. Pero sí, ciertamente, pues sí, nutrición y ejercicio tendrían que ser otra vez el caballito de batalla en las intervenciones. Y particularmente creo que es importante los micronutrimentos, porque como lo vimos aquí en nuestros resultados de nutrición, son ciertos, y de verdad se evaluó el consumo de muchísimos micronutrimentos, y solamente algunos, otra vez vitamina A, vitamina D, son los que están asociados con esta activación. Entonces, sí vale la pena hacer muchos más estudios para ver cuáles son la modulación fina de estas intervenciones que se tendrían que hacer. E incluso la interacción que hay entre un y otro, ¿no? Eso más. Bueno, Paola, por favor. Hola, María Luisa. Hola. Bueno, primero felicitarte por la tremenda presentación, por todo el trabajo. Esto uno lo mira y se imagina un montón de años trabajando en esto. Así que felicitarte por eso. Un tema que uno siempre se pregunta, nosotros sabemos el rol de la placenta y la importancia y todo, pero si uno viene desde fuera, uno puede decir, bueno, ya la placenta se va a ir al tacho de la basura, ¿sí? O sea, ¿cuál es el sentido de mirar la placenta? La placenta tiene importancia en cuanto nos está dando luces de cómo pudo haber sido la administración de recursos, llamémoslos los nutrientes, ¿cierto? O el traspaso de estos recursos y el metabolismo y la distribución o el manejo de la energía para pasársela al feto. Las señales que está recibiendo desde la madre con sus respectivos nutrientes, estrés y so on, y cómo esto se lo está pasando al feto. Entonces, me parece interesante, si uno lo mira desde esa perspectiva, más que además como tomas una foto, porque tomas la placenta en un solo minuto, no tienes la oportunidad de mirar si esto pertenece a una adaptación. Las cosas que están sobreexpresadas, tú no sabes si hay un proceso de adaptación de subida o si es que aquellas moléculas que están disminuidas es porque vienen una bajada, ¿me entiendes? O sea, no tienes cómo interpretar la orientación, la direccionalidad de los cambios, porque tomas una foto en el tiempo. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, ¿todo esto de cómo la placenta está administrando la energía tiene sentido en cuanto a cómo afecta al niño? Porque la mamá, una vez que nace, sale la placenta y ella tiene un metabolismo que probablemente tenga algunas adaptaciones después del parto, pero probablemente no grandes, no tremendamente afectadas, ¿sí? Puede retener un poco de peso, puede volverse resistente a insulina, que puede no haber sido antes del parto y eso, pero lo importante, y yo creo que el sentido de tu trabajo es como mirarlo, cómo le está pasando este riesgo, cómo la placenta nos puede estar hablando de cómo el feto está adquiriendo ciertos riesgos de acuerdo a cómo esa placenta está respondiendo a las señales maternas y a las señales fetales en el útero. Y desde ese punto de vista me parece que una de las cosas que a mí me parece más fascinante de tus datos es el concepto. Yo sé que tú no lo tienes medido directamente, pero tienes varios indicadores que a mí me hacen pensar que es la composición corporal. Entonces ahí tengo varias dudas. Primero, en relación a clasificar a los niños como pequeño, adecuado y grande, justamente porque sabemos que los niños en el rango de peso normal de nacer tienen también programación, ¿no será un poquito innecesario separar a los niños en estas clasificaciones? Porque primero, si usas estándares, por ejemplo, si estás usando Intergrowth, en Chile, por ejemplo, los pediatras, los obstetras no están usando Intergrowth. O sea, en realidad los obstetras no están usando Intergrowth, no les gusta, no se convencen. ¿Me entiendes? Como que si nos falta información, esto no se ajusta a nuestra realidad local, le creemos más a nuestras curvas nacionales que a las curvas del Intergrowth. Entonces, de nuevo, clasificar a los niños en pequeño, adecuado y grande, quizás debería, si lo importante es cómo el niño está administrando la energía y por lo tanto cómo está reservando esta energía en su tejido adiposo, porque es donde la puede reservar, estando dentro del útero no tiene cómo gastar esa energía más que guardarla en el tejido adiposo y en el hígado, ¿sí?
Entonces, ir a mirar marcadores de esa adiposidad. Por ejemplo, tienes IGF-1, que yo lo encuentro fascinante, y hay un par de papers que muestran que la correlación de IGF-1 con la adiposidad es bastante cercana, quizás más que insulina. Entonces, como de pronto clasificar a los niños de acuerdo a sus niveles de IGF-1 y ver qué pasa con estos sensores de nutrientes para tratar de entender cómo el niño está administrando esta sobrecarga de energía, se me ocurre. Y otro indicador que me parece que también es súper fascinante es el Z-score del BMI. En las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, tú le pones el día de nacimiento 0 y te calcula el Z-score del BMI, de la talla, del peso talla, del peso de la circunferencia abdominal. O sea, tiene un montón de data ahí y esa curva de la OMS te la separa. O sea, limpia ya el factor sexo. Por ejemplo, la curva de crecimiento de los niños y las niñas son diferentes, entonces ya te limpia la variable sexo. Y entonces de pronto separar estos valores de AMP y so on por el BMI Z-score de tus niños, ¿no sería eso como súper interesante de mirar y entender que los niños que están administrando la energía y la están acumulando, porque la leptina también te pudiera servir? Se me ocurre que mirarlo como fuera de la caja, pensar distinto a cómo has estado clasificando y pensando tus datos ahora, y mirarlo desde allá ahora. A ver, los voy a clasificar por los niveles de IGF, a ver qué me pasa. Y hago percentiles en los que ya tienes un montón de N. ¿Has hecho eso? ¿Lo están pensando? ¿O qué te parece? Sí, de hecho, es otro de los proyectos, digamos, que tenemos por ahí pendientes. Justamente tenemos ya varias cortecitas, porque es lo que a veces alcanzamos a realizar, pero en estas cortecitas tenemos todos esos datos, IGF, leptina, insulina, etcétera. La idea de clasificar por SGA y LGA era porque nosotros, vamos, uno como, a lo mejor como científico básico intenta modelar, ¿no?, diferentes extremos para realmente poder discernir. Lo que sí nos damos cuenta es que definitivamente SGA y LGA son dos estados fisiológicos completamente distintos. O sea, no son comparables, no es así como que los chiquitos son el espejo de los grandes. En este caso sí sucedía así, pero en muchas otras cuestiones que hemos evaluado, sobre todo en receptores placentarios, no es así. O sea, se comportan diferente. ¿Por qué? Porque fisiológicamente son diferentes, las causas que los llevan a eso son diferentes, ¿no? Entonces, me parece buenísima tu sugerencia de ajustar por otros marcadores más duros, digamos, del metabolismo fetal, porque finalmente eso es lo que importa, ¿no? Lo que programaría de alguna manera a nivel postnatal. Aquí en particular, por eso también hicimos estas correlaciones, no nada más entre los grupos, sino como con toda la variable, por ejemplo, leptina y, por ejemplo, IGF, y te digo, en particular algo que nos llamó mucho la atención es que el MPK sí está asociado a leptina. Entonces, sí puede ser por ahí. Y sí, de hecho, sí tenemos, entre tantas cosas pendientes, hacer un análisis mucho más global de todas estas cortes en conjunto, ya quitando, porque finalmente todas son fisiológicas. Prácticamente hemos trabajado hasta la fecha con embarazo fisiológico. Entonces sería muy interesante incluso tener estos puntos de corte, por ejemplo, para decir, bueno, estos puntos de corte hormonales, por ejemplo, IGF, por ejemplo, leptina, ¿no? De una manera también sería interesante. Pero sí hay mucho que hacer. Y en particular respecto a la placenta nada más, si bien nos habla nada más de un momento en el tiempo, es otra pregunta que estamos ahorita abordando también con nuestros proyectos futuros, tratar de ver, y esto pues lo podemos hacer nada más en modelos animales, qué pasa en etapas más tempranas del embarazo, qué pasa con MPK, qué pasa con mTOR, y cómo se modulan estos a lo largo del embarazo, ¿no? En particular, bueno, pues tiene que ser modelo animal porque es más difícil hacerlo en embarazo fisiológico, evidentemente es imposible en humano, ¿no? Pero sí hay muchas cuestiones de este tipo muy interesantes. Pensaba, María Luisa, que también es interesante mirar el hígado, porque ese es el otro órgano donde el feto está acumulando esta energía, y sabemos que el hígado graso hay bastante evidencia bien contundente que parte en el hígado, en el útero. Así que también probablemente ponerle atención a eso. Y bueno, felicitarte, realmente es fascinante el tema de la metformina. Me pareció también que es súper, bueno, publicó ayer, lo pusieron en el Twitter, el grupo de la Suosan, donde muestran que los hijos de las madres que han usado metformina tienen más tejido adiposo, así que, bueno,
hay que seguir mirando y qué bueno que tenemos una oportunidad enorme, además, en las placentas tenemos acceso relativamente fácil. De pronto, mirar placentas de pretérmino también te puede contestar algunas de estas preguntas, ¿no? Porque puedes ver ahí 2 puntos de tiempo y entender la direccionalidad de los cambios. Yo creo que eso es una cosa que necesitamos entender. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Paola. Tenemos, Erika, muy rápidamente, tenemos rápidamente, que con las de pretérmino y ahí esperamos entonces por el tiempo. Por favor. Con las de pretérmino nosotros hicimos también una comparación entre los niveles de folato y B12 y hay diferencias entre los niveles, por lo menos en los niños. No miramos en la placenta los niveles de folato, pero sí habían diferencias según término y pretérmino. Y también en la adecuados y pequeños para la edad gestacional. Entonces, definitivamente sí es como por ahí. Gracias, Erika. Patricia, por favor. Olá, muito prazer, Maria Luísa. Muito obrigada. Tá ouvindo bem? Sim, te escuta bem, Paty. Tá bom. Muito obrigada, muito bonita a sua apresentação, obrigada por compartilhar conosco todo esse conhecimento. E isso vem a calhar de frente com o que eu fico imaginando, que eu venho estudando, se não existiria nos próprios fetos essas ondas de AMPK e mTOR, né? Uma estando mais fosforilada e a outra menos. Por que isso? Porque eu fico pensando que em cada órgão, a hora que a AMPK ela seria ativada, nós teríamos autofagia com a liberação de pequenas moléculas, né, de monômeros, para que as outras células pudessem se desenvolver diante da falta de nutrientes, né? E aí, então, eu tenho um aumento da mTOR, como se fosse um estímulo para que as novas células se formassem, né? O que você acha? Porque daí eu teria uma menorzinho, né, como nós vemos, né? Menorzinho, entretanto, a gente tem a formação de uma criança, né, com tudo menorzinho. O que você acha disso? Perdón, Cristian, ya no falo portugués. Pues no sé si podrías ayudarme a traducir un poquito. Entonces, sí, que Patricia pregunta es si estos cambios que hay en la fosforilación de AMPK, donde tú tienes un aumento de la fosforilación de AMPK y una disminución de la fosforilación de mTOR, si eso puede estar correlacionado, como si fueran olas que están correlacionadas con la autofagia. Entonces, aumento y disminución de la autofagia para, por ejemplo, la proliferación celular que hay en la placenta. Sí, respecto a autofagia como tal, no se ha estudiado hasta donde yo tengo entendido la asociación con AMPK y mTOR. Todavía hay, o sea, a pesar de que son vías muy estudiadas en los otros tejidos, todavía hay muchos huecos e incluso hay estudios que sugieren que los efectos de AMPK y mTOR son distintos en placenta que en músculo o que en hígado. O sea, hay ciertos efectos que son distintos. En autofagia realmente no sabría contestar si hay o no hay una asociación con estos sensores de nutrientes. Lo que sí es completamente cierto es que si AMPK está modulando a mTOR en placenta, faltaría evidentemente algo, bloquear, digamos, AMPK y ver su activación mTOR, pero sí hay ya evidencias de que esto puede estar pasando en placenta. Y entonces, justamente se funcionan como olas, digamos, o variaciones de estas vías, porque mientras AMPK esté activa, mTOR va a estar inactiva. Pero por el contrario, y ahí es donde nosotros remarcamos todavía más la importancia de AMPK, no es porque sea la que nos gusta más, sino porque mTOR no parece regular al menos en otros tejidos, regular a AMPK. Es como un poquito una vía más promiscua, vamos a decirlo así, porque también tiene regulación de insulina.
Entonces, en ese sentido es un poquito más variable, o puede llegar a ser un poquito más variable su expresión. Y concuerda perfectamente con un aumento en la concentración de nutrientes, porque en ese sentido, pues se iría a la alza no nada más la energía, sino todos los procesos celulares, replicación, crecimiento, sobrevivencia, que están inhibidos cuando no se tiene la energía, ¿no? Pero sí, en particular en autofagia, no estoy muy familiarizada todavía con autofagia, particularmente en placenta. Muito obrigada. Muchas gracias. Sí, creo que la autofagia sería más correlacionada con la mTOR. No sé realmente cómo pasa en placenta, pero en músculo y en cerebro, por ejemplo, sí está inhibida por mTOR. Y también está correlacionada, bueno, depende de la fase del desarrollo con la MPK, pero depende de la fase. Bueno, muchísimas gracias a todos. María Luisa, brillante tu presentación, la discusión aquí. Tengo certeza que muchas cuestiones se quedaron aquí. Yo tengo un listado enorme de cuestiones que me gustaría hacer, porque a mí, claro, el ejercicio me encanta. Y cuando empezaste a hablar de mTOR y de MPK, bueno, esto está totalmente relacionado con ejercicio físico, entonces ya tenía muchas cuestiones preparadas. Veo que tiene tu correo electrónico aquí, imagino que puedes dejarlo a disposición para quien tiene alguna duda, que quiera encaminarte para colaboraciones también. Te agradezco mucho. Nos gustaría tomar una foto con todos, ¿puede ser? ¿Puedes quitar la presentación? Sí, claro. Y ahí comentamos todos que pueden y que desean prender las cámaras y podemos tomar una foto. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Gracias, gusto de verles. Chao.